Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Seguridad de la Kabbalah. Hoy nos encontramos con el instructor Marcos Plasencia, instructor de Cabiu. Hola Marcos. Hola, muy buenas tardes, muy contento de que me hayan invitado a esta entrevista, así que vamos adelante, esperando que sea lo mejor. Bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante que queremos analizar, queremos desarrollar con Marcos, que es el miedo y el temor. Así que bueno, un poco para empezar, quiero preguntarte, ¿qué entendemos por miedo y temor? ¿Cuál es la diferencia fundamental que plantea la seguridad de la Kabbalah en estos dos términos? Bueno, en principio tenemos que el miedo es una emoción básica que depende de nuestra naturaleza. Nosotros estamos construidos como un deseo de recibir, y ese deseo de recibir tiene alguna tipo de acción que le permiten evaluar su entorno, y en la medida que detecta alguna amenaza, entonces reacciona. Pero esta amenaza que detecta nuestro ego puede ser real o puede ser imaginaria. Esta, por supuesto, es una reacción natural en la corporalidad que permite proteger a la persona. Y en Kabbalah, el miedo puede ser una emoción irracional que paralice a la persona y que lo desconecte tanto de la luz superior como también de su entorno. Y este miedo produce en general una sensación de descontrol, de ansiedad, de inseguridad, y eso limita el potencial de la persona porque está mucho tiempo pensando en esas posibles amenazas y no pensando en cómo puede mejorar su situación. Entonces eso es un obstáculo, por supuesto, para el progreso en todos los planos y especialmente en el espiritual. Sí, hasta acá tenemos lo que sería también el miedo corporal, ¿no? Uno tiene ese miedo a lo desconocido, a lo que no sabe que va a suceder. Pero entonces, en la Kabbalah, ¿se puede decir que hay dos tipos de temor o hay más tipos de temor que solo ese? Sí, bueno, en principio, la sabiduría de la Kabbalah, desde su punto de vista, hay un temor. Se habla de un temor, que es una emoción un poco más elevada y un poco más meditada. No es como en el caso del miedo, que es algo instintivo y casi se reacciona sin pensar. En cambio, el temor es algo un poco más meditado, que tiene que ver con básicamente el temor a desconectarse de la espiritualidad o de la fuerza superior que le permite permanecer dentro de un entorno adecuado. Entonces, en la sabiduría de la Kabbalah tenemos que hay una actitud de reconocimiento y sumisión ante una fuerza superior. Entonces se reconoce que el creador o la fuerza superior es un motor que permite nuestro crecimiento y transformación y también una fuerza inspiradora, porque mientras nosotros estamos conectados con esta fuerza, entonces perdemos de vista aquellos peligros eventuales o imaginarios que nuestro ego puede estar percibiendo, y entonces nos sentimos protegidos por esta fuerza superior. Por supuesto que podemos pensar que como se estudia la sabiduría de Kabbalah, hay varios tipos de temor. En primer lugar, hay un temor al daño que uno puede sufrir en su quehacer físico, en mucho de lo que puede poseer, tanto material, financiero, familia. Ese temor es un temor muy básico, y a partir de ese después se construye un temor que es sobre perder lo que está relacionado con el mundo venidero, ¿cierto? Entonces las personas comienzan por un temor más bien en la práctica corporal, después van a un temor que qué pasará en el mundo venidero y cómo voy a estar en este mundo. Y por último, ya la persona descubre que el verdadero temor es perder la conexión con la fuerza superior, perder la conexión con el creador, porque lo principal de nuestro desarrollo en la espiritualidad es lograr esa conexión con la fuerza superior, que nos permite avanzar desde este mundo
a un mundo donde hay una realidad más plena y donde nosotros podemos estar conectados con las cualidades del superior. Bien, entonces, ¿cuál es el origen de este miedo, ¿no? de que aparece en las personas? ¿De dónde surge? Bueno, principalmente desde la perspectiva de la sabiduría, el origen fundamental es la desconexión. Y esta desconexión puede ser tanto en la parte más corporal respecto del entorno donde la persona vive, o también llevándolo más adelante en la espiritualidad, la desconexión con la fuerza superior, como hemos mencionado nosotros. Y si la persona no siente que tiene esa conexión profunda con esa fuerza superior que lo guía y aparte también le sustenta la vida, puede experimentar miedo ante la incertidumbre, las dificultades que se le presentan en la vida. Esta desconexión crea una conexión, como habíamos comentado, o una sensación de vulnerabilidad y desprotección. Y bueno, los miedos en general pueden originarse de muchas condiciones que la persona puede vivenciar mediante crece y se desarrolla, como por ejemplo el ambiente en el que se desarrolla, la familia, algunas experiencias que lo pueden marcar, algunos eventos traumáticos que pueden contribuir a que aparezcan y se desarrollan algunos miedos específicos. La sabiduría de la Kabbalah reconoce que esas experiencias pueden dejar impresiones que pueden ser muy profundas en la psicología o la parte psíquica de la persona. Pero desde ese punto de vista, la Kabbalah también nos enseña que nuestra percepción del mundo está fuertemente influenciada por nuestro egoísmo, o sea, nuestros deseos y pensamientos. Entonces, cuando nosotros percibimos que algo puede interferir con la satisfacción de nuestros deseos o poner en peligro nuestra existencia, entonces el mundo lo percibimos lleno de estos peligros, estos desafíos que estuvieran diseñados como para que nosotros los aprovecháramos para el crecimiento espiritual, pero sin una comprensión clara de este propósito, esos desafíos se convierten en amenaza en lugar de oportunidades. Bien, nos estabas hablando del desarrollo del deseo y de los pensamientos que influyen en las personas. Nosotros, cada uno tiene sus experiencias y tienen todo este tipo de experiencias en la vida que claramente nos marcan, ¿no? Desde la infancia y desde más adulto. Entonces, ¿qué significa enfrentar nuestros miedos desde una perspectiva de la Kabbalah? ¿Cómo nos ayuda la Kabbalah en esto, no? En primer lugar, nosotros tenemos que comprender que el origen del miedo está en nuestro ego. Y en estas dimensiones, tanto física como espiritual, la sabiduría de la Kabbalah nos puede ayudar, que podemos ver que más allá de nuestras apariencias, podemos reconocer los aspectos espirituales que están detrás del surgimiento de estos miedos. Entonces nosotros, conociendo cuál es el origen y sabiendo que hay una fuerza espiritual que rige toda la realidad, entonces nosotros podemos buscar el equilibrio, enfrentar estos miedos. Básicamente tratando de corregir o transformar estos deseos egoístas hacia deseos que sean altruistas. Y esto se puede lograr mediante el estudio o nuestra inmersión en este estudio del método espiritual. Nosotros requerimos, por una parte, elevarnos por encima de nuestro egoísmo para conectarnos con niveles más altos en la espiritualidad. Y esto se logra efectivamente mediante el estudio. Este estudio nos ayuda a fortalecer tanto nuestra conexión con el Creador como a transformar nuestra visión de la realidad, o sea, de obtener una nueva perspectiva más elevada de nuestra vida. Y también, como parte del método, nosotros aprendemos a valorar la importancia de la conexión con un entorno o un grupo espiritual, porque nosotros efectivamente, mediante el estudio, podemos avanzar, pero realmente no tenemos la fuerza como para todos los días, todas las horas, estar en ese propósito. Pero si nosotros estamos conectados con un entorno que tiene la misma intención de avanzar en la espiritualidad y de corregir los deseos, entonces nosotros vamos a tener que nuestros esfuerzos se van a ver multiplicados
por compartir esta misma meta con aquel entorno. Entonces vamos a obtener asistencia mutua, que es esencial para avanzar, y aparte de eso nosotros vamos a poder vivenciar lo que es el amor al prójimo, que es un aspecto fundamental para lograr finalmente conectarnos con el amor al Creador. O sea, en definitiva, la sabiduría nos invita a aceptar lo que sucede, incluido el miedo que se puede generar, viendo todo esto como que tiene un propósito, y ese propósito es que nosotros nos podamos sobreponer mediante la aceptación de que hay una fuerza que rige toda la realidad, y también aprender que nosotros podemos enfrentar todo este crecimiento y aceptarlo en lugar de evadirnos y tener, digamos, una actitud como de resistencia a aquello que nos está tratando de corregir. Bien, parece que también a través de la Kabbalah uno puede transformar este miedo, ¿no?, en algo positivo. Entonces, ¿de qué manera lo hace? ¿De qué manera podemos hacer transformar este temor, este miedo, en una fuerza positiva? Bueno, nosotros, habiendo ya en una primera etapa reconocido que el egoísmo es uno de los principales obstáculos que tenemos nosotros para poder conectarnos con la espiritualidad, o sea, nosotros no podemos enfrentar el miedo si este miedo nos domina. Pero si nosotros logramos determinar que existe una fuerza que rige toda la realidad y que esta fuerza es buena y bondadosa, y nosotros realizamos acciones para conectarnos con esta fuerza, o sea, estamos dentro de un entorno, estudiamos, queremos enfrentar y superar el miedo desarrollando esta resiliencia, fortaleza espiritual, entonces cada experiencia nos hace más fuerte. En la medida que nosotros no ejercitamos esto de tratar de sobreponernos, de pensar que hay una fuerza que rige todo, y esta fuerza es buena y bondadosa, entonces nosotros nos vamos a ver inmersos en un círculo vicioso de caer presa de estos miedos que son producto de nuestro interior, y nosotros debemos tratar de salir de ese pozo profundo en que podemos caer y tratar de elevarnos por encima de ello. Por eso habíamos comentado que el entorno es muy importante, y que también tener siempre presente que hay una fuerza superior y que contra esa fuerza no hay nada que se pueda oponer. Entonces debemos desarrollar este tipo de fe, debemos desarrollar esta confianza, debemos confiar en que hay una fuerza rectora buena y bondadosa. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros también tenemos que reconocer que estos estados que se nos presentan, este miedo, es para trabajar en la corrección del egoísmo. Y nosotros, mediante el fortalecimiento de la conexión con el Creador, practicar esa confianza, fe y amor en nuestro entorno, y queriendo desarrollar el amor con la fuerza superior, con el Creador, entonces podemos, desde esa base, adoptando estos principios, convertir el miedo en una herramienta, que esta herramienta sea poderosa y nos permita un crecimiento espiritual y personal también bastante poderoso y exitoso.